Buenos días, buenos días. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que pueda guiar esta plática. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta nueva vida, por este nuevo día más que tú nos das de vida, Señor. Gracias por este espacio y este tiempo que nos das para poder escuchar tu palabra, Señor. Habla a nuestro corazón, Padre, y pues guía este estudio, Señor, para que pues, realmente tú nos hagas ver claramente, Señor, cómo está nuestro corazón delante de ti. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues ahora sí que creo que cuando Jesús empieza a contar historias en la Biblia, cada historia tiene una gran enseñanza, cada parábola tiene una gran enseñanza y nos damos cuenta que pues todo es para ayudarnos a crecer y a entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. A veces me pregunto si algún momento que tú estás leyendo te das cuenta de que la persona o el personaje en el cual Dios está hablando lo estás apropiando a tu vida, si está hablando de ti, si tú eres esa persona, porque a veces es muy fácil poder estar juzgando o señalando, ¿no? O pensando de que cómo es posible que esta persona haya actuado de esa manera. Y cuando en tu mente está eso, quiere decir que Dios te está hablando a ti y te está diciendo que ahora sí que lo que tú estás pensando de la historia, de lo que Dios te está contando, es para hacernos ver algo muy importante, que si realmente lo que Dios quiere es descubrir nuestro corazón y darse cuenta claramente de lo que está sucediendo. Oye, que Dios nos conoce, claro que nos conoce. Él nos creó, y así como nos conoce, también conoce perfectamente cada uno de nuestros pensamientos y sabe perfectamente lo que está pasando. Así que hoy quiero compartirte algo que a través del Evangelio de Lucas vemos una historia realmente real, no fue una parábola, fue una historia en la que Jesucristo, si te pones a ver los evangelios, siempre estuvo yendo a predicarle a la gente, principalmente a los judíos, que si realmente el objetivo de Jesús era predicarle a los judíos. ¿Por qué a los judíos y no a los gentiles? Porque quería realmente levantar a ese pueblo a vivir para Dios. ¿Por qué razón? Porque no lo estaba haciendo. Tristemente era un tiempo en el que es como hoy en día. Cada quien hacía lo que bien le parecía, cada quien buscaba lo suyo, tristemente no buscaban a Dios, se quejaban de sus gobernantes, porque realmente ahí en ese momento el que los estaba gobernando era Roma, ¿sí? Y Herodes era el gobernador de Jerusalén. Entonces ya sabes, siempre va a haber quejas, siempre va a haber quejas, y creo que es lo que sucede hoy en día en nuestras vidas. Así que también llega un momento en que empieza a haber obstáculos, que si siempre cuando Dios se acerca a nuestras vidas, siempre va a haber un obstáculo para que tú escuches la palabra de Dios, obstáculos para orar, obstáculos para leer, obstáculos para venir a la plática, es más, para tu mismo discipulado, siempre va a haber obstáculos. Recuerda que Satanás y tu carne siempre van a estar encargados de que tú no crezcas en tu relación con Dios como realmente Dios quiere que crezcamos, ¿correcto? A veces le estamos echando más la culpa a Satanás cuando la culpa es más nuestra, ¿sí? Porque es muy fácil decir es que Satanás me metió el pie y no quiso que yo escuchara. No tiene nada que ver eso. Recuerda que hay algo muy importante, es nuestra carne. Somos contrarios a Dios. Somos contrarios a Dios, es decir, nacimos con una naturaleza anti Dios, el querer hacer las cosas a nuestra manera y no estar realmente acercándonos a Dios para que Él nos dé el consejo. Entonces, en esta historia, que creo que ya de los que hemos leído el Nuevo Testamento, yo creo que se han de acordar de Zaqueo, ¿sí? Zaqueo era, ahora sí como dicen, un publicano, un cobrador de impuestos, ¿no? Ahora sí que igual que Mateo, ¿no? Y en ese momento, quiero realmente en esta historia, quiero que te des cuenta claramente lo que hace Dios siempre en el corazón de la persona, sea quien sea. Cuando yo te pido y te digo, oye, no dejes de orar por tus gobernantes y las personas que tienen de alguna manera un cargo administrativo, es importante hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el que va a poner temor a esas personas va a ser Dios. Tú no lo vas a hacer. Dios tiene que poner temor en las personas que sabes que están haciendo lo malo o que están haciendo lo malo. Realmente Dios es el que tiene que poner el temor en el corazón. Entonces, hoy vamos a leer esta historia que está en el libro de Lucas. Espero que hayas traído tu Biblia. Y, y vamos a empezar. Voy a leerte en el capítulo 19. Voy a leerte del versículo 1 al 10.
para poder desarrollarte, ahora sí que la plática, a través de estos 10 versículos que hoy vamos a escuchar. Así que dice claramente, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creo que este último versículo de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, creo que es uno de los versículos más importantes en toda la Biblia, porque ese es a lo que vino Jesucristo. Es decir, no vino a sanar a la gente, no vino a resucitar a los muertos, no vino a darle vista a los ciegos. Realmente Él vino a salvar. Y ese es algo muy importante y es algo que nosotros debemos de entender. Así que siempre, siempre vamos a pensar que Jesucristo vino a enseñarnos, ¿no? Creo que si Él hubiera sido maestro y nos hubiera venido a enseñar, creo que todos estuviéramos reprobados, ¿no? Ahora sí que creo que el maestro no funcionó, porque definitivamente no hacemos lo que realmente la Biblia dice. Así que al pasar por Jericó, también había un ciego, no sé si se acuerdan, que se llamaba Bartimeo, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Jericó realmente era una parte muy pequeña, no creas que era un lugar grande, no era una parte de un pueblito. Y en ese momento, imagínate, Bartimeo, en ese momento preguntó que por qué tanta multitud, que qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Y no dudo que ha de haber escuchado a algunos diciendo, es que está pasando Jesús de Nazaret. Entonces, no dudo que Bartimeo haya escuchado allá hablar de Jesucristo. Y no nomás hablar de Jesucristo, no dudo que también haya escuchado que haya sanado a muchas personas enfermas. Entonces, ¿qué hizo Bartimeo en ese momento? Dice Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínate, él empezó a gritarle a Jesucristo. La gente lo callaba, ¿sí? Le decía que se callara, ¿no? No querían escuchar. Pero él gritaba más fuerte. ¿Por qué razón? Porque necesitaba estar delante de él. Fíjate qué impresionante. Estoy hablando de un ciego. Así que en ese momento él estaba gritando con todas sus fuerzas. ¿Para qué? Para que Jesucristo lo escuchara. ¿Y qué sucedió? En ese momento, cuando Jesucristo lo escucha, Jesucristo se para y lo manda a llamar. Fíjate qué impresionante. Jesucristo pasó una sola vez por Jericó. Si este hombre no hubiera gritado de la manera en que gritó, se hubiera perdido la bendición. Y no nomás la bendición, probablemente se hubiera perdido hasta la salvación. Y no nomás la salvación. Nunca se hubiera imaginado que Jesús le iba a abrir los ojos. Nunca se lo hubiera imaginado. Así que, como cuando vemos esta escena, decimos, qué increíble cómo Dios se atraviesa nuestras vidas, ¿sí? Y quién sabe si solamente sea una vez. Y si realmente quieras escuchar. Entonces, recuerda que no es cada ratito. Dios conoce el corazón y Dios lo que busca es la salvación. Pero tú sabes perfectamente cómo está tu situación delante de Él. Así que muchas personas tal vez estuvieron orando por ti para que hoy estuvieras tú aquí. O muchas personas oraron para que tú hayas tomado de entregarle tu vida a Cristo. Porque no nomás es así. A veces pensamos que Dios lo hizo milagrosamente sin que nadie
¿no? Hubiera realmente orado por ti. No, siempre hubo una oración, siempre hubo una oración. Y lo más increíble es que quiero que sepas algo. Dios se mueve a través de la oración. Cuando tú te pones a orar por un ser querido, el que mueve el corazón es Dios, porque el más interesado para salvar es Él. Así que realmente al ver a este Bartimeo, que hasta le dio la vista, ¿no? Nunca se imaginó todo lo que iba a suceder. Y quiero decirte que Jesús hoy puede estar pasando en tu vida, tanto las personas que están aquí presentes como las personas que nos pueden estar escuchando a través de este medio del Zoom. Y probablemente sea la última oportunidad para que te arrepientas. Oye, ¿por qué razón? Tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no lo sabes. Hay gente que muere en la noche y nunca se imaginó que iba a despertar. Mi abuelita, quiero decirte que hubo una gran comida en su casa y en ese momento cuando mi abuelita se fue a dormir, al día siguiente no despertó, ya estaba muerta. Es decir, qué hermosa muerte, la verdad, dormir, ahora sí que morir dormida, la verdad, creo que quisiera uno que le pasara a uno lo mismo, ¿no? Pero nunca se imaginó que ese era el último día en esta tierra. Así que Dios lo que busca es asegurar tu eternidad. Eso es muy importante. La relación con Dios es personal, así como contigo también con tus hijos. Es personal. Ellos tienen que decidir realmente si quieren o no quieren. No puedes obligarlos a que quieran seguir a Cristo si ellos no quieren seguir a Cristo. Así que Jesús estaba saliendo de Jericó, esta ciudad realmente era muy pequeña, y había otro hombre que había escuchado hablar de Jesucristo. Y este hombre se llamaba Zaqueo, que es el que ahora sí que es el que vamos a compartir este domingo. Este Zaqueo era un hombre, como lo acabamos de escuchar, un hombre pequeñito, cobrador de impuestos, ¿no? Y se encontró con Jesús saliendo de la ciudad. ¿Y qué quería? Pues quería conocerlo, quería saber quién era, ¿no? Ahora sí quiero decirte que Zaqueo era un hombre odiado, es decir, nadie lo quería. Oye, ¿por qué no lo querían? Porque era cobrador de impuestos. Por eso no lo querían, ¿no? Y porque además, así que era, imagínate, el judío y recobraba impuestos para dárselos a Roma, ¿no? Entonces no le agradaba, a la gente no le agradaba la vida de Zaqueo, es más, no le agradaba la vida de ninguno de los que cobraban impuestos, tanto como Mateo y ahorita vemos a Zaqueo, ¿no? ¿Por qué razón? Era un hombre rico y despreciado. Ahora sí que un marginado social. ¿Por qué razón? Porque era judío. Y a los judíos no les agradaba lo que él estaba haciendo. No les agradaba. Además, intentaba cobrar más de los impuestos que tenía que entregarle a Roma. Ya sabes, ¿no? Bueno, eso cada quien en su corazón, pero este cuate lo que hacía era realmente cobrar los impuestos, pero cobraba un poquito más. Y ese más se lo metía a su bolsa. Entonces, claro que la gente no le agradaba. Sabía que estaba haciendo algo equivocado. Y bueno, pagaba a Roma lo que Roma le pedía, pero también llenaba sus bolsillos. Eso era lo que hacía Zaqueo. Así que se volvían las personas más ricas de la ciudad. Claro, porque realmente en ese momento era gente que tenía todo. Mucha gente estaba padeciendo hambre, mucha gente estaba padeciendo por la cuestión de los impuestos, mucha gente estaba padeciendo por la cuestión del trabajo. El pueblo en sí, Israel, estaba afectado económicamente. Podríamos llamarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque Roma también lo estaba exprimiendo. Oye, ¿por qué Dios lo permitía si era su pueblo? Simplemente para hacerles ver su desobediencia. Es decir, cuando hay una desobediencia dentro de tu vida, Dios tiene que permitir algo para que te des cuenta de lo que estás haciendo. ¿Por qué razón? Porque si no lo hace Dios, entonces ¿cómo te vas a dar cuenta? Así que eran hombres muy despreciados, ahora sí que eran traidores. Para el pueblo de Israel eran hombres traidores, eran vistos como ladrones tramposos y claro que se volvían muy ricos y como resultado de eso, en ese momento, quiero decirte que no le agradaba. Entonces ya me imagino a este Zaqueo queriendo correr, ya imagino chaparrito, ¿no? Y cuando tú ves a alguien que no te agrada, ¿qué haces? Lo empujas, ¿no? O le metes el pie, ¿no? Si se tropieza, a ver si se cae. ¿Por qué? Porque no te agrada. No por el hecho de que no quiera llegar a Jesucristo, simplemente porque no te agrada. Y quiero decirte algo muy importante. Siempre va a haber un obstáculo, siempre, Satanás.
va a poner un obstáculo para que quieras escuchar a Jesús. Siempre, siempre va a haber una justificación. Nos encanta justificarnos. Es que no fui porque, ¿por qué qué? Siempre va a haber algo en tu vida y obstáculos. Satanás siempre va a poner obstáculos. ¿Para qué? Para que no escuches la verdad. Esa es la realidad. Así que imagínate si Jesucristo se hubiera considerado a las personas que estaban a su alrededor, preguntándoles, oye, a ver, ¿quién es Zaqueo? No, pues es un Zaqueo, es un cobrador de impuestos, tramposo y ladrón. Ah, no, ese no le hablo. No. Digo, si hubiera sido por la opinión pública, Jesucristo le hubiera agarrado y hubiera dicho, ¿sabes qué? No tengo por qué hablarle, mira quién es, ¿no? Mira, Zaqueo llegó a ese árbol donde se había subido y ahora Zaqueo era un hombre solitario. ¿Por qué era solitario? Mira, muchos hombres ricos, aunque tú no lo creas, son hombres solitarios. A veces te imaginas que tienen muchas amistades. No, no. Y no tienen amistades, te voy a decir por qué razón. Porque creen que les vas a pedir algo. Entonces, por esa razón, creo que son muy solitarios. Mira, no sé si tú hayas escuchado alguna vez, pero yo escuché que la dueña de Chrysler, que vivía en Nueva York, tenían un penthouse, y ya te imaginarás, ahora sí que era una señora multimillonaria, ¿sí? Quiero decirte que era una mujer solitaria, al grado que cuando murió, los vecinos, cuando empezaron a oler, hubo un mal olor en el mismo edificio, dijeron, ¿qué está pasando? Fueron realmente a entrar a la casa, ahora sí que al penthouse de esta señora, ya la habían encontrado muerta, como quien dice, ni sirvientes tenía. Fíjate qué fuerte, qué impresionante, ¿no? Como ese tipo de personas son personas solitarias. Y muchas personas en el mundo son así. Y no tienen que ser ricos, ¿eh? Hay muchas personas que son como que ermitañas, como que no quieren tener amistades, no les gusta salir de su casa, no les gusta convivir con nadie, no les gusta congregarse. Hay gente así en este mundo. Así que en ese momento te das cuenta de que los familiares y amigos de Zaqueo no querían verlo, no querían saber absolutamente nada de él. ¿Por qué? Porque casi todo ese tipo de personas, y sobre todo en Israel, era gente que era despreciada. Así que escuchando a Jesús muchas veces, quiero decirte que quizá oyó a los enemigos. ¿Por qué? Porque había enemigos en Israel. Hay gente que no le agradaba a Jesucristo. Es más, los mismos sacerdotes y religiosos decían que tenía demonio. Imagínate, ¿no? Otros decían que era un fanático. Ve el fanatismo que tiene este cuate. Otros decían que era un blasfemo, que decían que era el hijo de Dios. Y así que muchas personas lo odiaron, pensando que era un impostor, porque no querían creer en él. Pero también había ese otro grupo de personas que decían, es un buen hombre. Es un buen hombre. Es más, es un gran maestro. Quizás sea un profeta, o probablemente pueda ser el Mesías. No lo sabemos. Pero realmente era un gran hombre. Así que Zaqueo, ¿qué era lo que quería? Quería verlo por sí mismo. Ahora sí que no quiero que me lo platiquen, quiero verdaderamente verlo. Pero Zaqueo, con toda esta situación, pues mira, llegó así a duras penas a ese arbolito. Después de que empujones y raspones, ya te imaginarás, llegó a ese lugar y en ese momento, cuando él estaba en ese lugar, en ese momento, él estaba esperando porque sabía perfectamente que Jesús iba a pasar por ahí. Mira, hay algo también muy importante. Hay muchos obstáculos y Dios siempre va a poner muchos obstáculos para que la gente crea. Y Satanás es experto de eso. Satanás siempre va a poner obstáculos. ¿Para qué? Para que no escuches el mensaje de la salvación. Yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez has invitado a alguien aquí a la predicación? ¿Ya ha venido? Oye, ¿por qué no ha venido? ¿Cuál es la razón? Porque hay obstáculos. Y date cuenta realmente cómo actúa la gente y propone en tu corazón el invitar a una persona a escuchar. A una persona, no digo que traigas muchas personas, o una persona. Y te vas a dar cuenta de cómo siempre va a haber obstáculos para que esa persona escuche. Aún familiares, no nomás amigos o conocidos, sino aún familiares. Así que Satanás es un experto en poner obstáculos para que la gente no escuche.
Así que Zaqueo enfrentó todos los obstáculos de todas las personas que estaban ahí, de toda esa multitud que seguía a Jesucristo. Zaqueo enfrentó todos esos obstáculos. ¿Por qué? Porque era pequeño. Y así que él está decidido realmente a conocer a Jesús. Quería saber quién era. Quería conocerlo. Había escuchado tanto de él que él quería saber quién era. Y vemos en la Biblia que dice en Mateo, en el capítulo 16, 25 y 26, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Fíjate cómo toda la gente hoy en día quiere salvar su vida. Si tú quieres salvar tu vida, la vas a perder. Pero en cambio, todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Pero hay otro versículo que sigue adelante, dice, ¿por qué aprovechará el mundo si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es decir, ¿qué recompensa tendrá? A veces la gente piensa que por hecho de ganar todo el mundo o tener todas las riquezas, piensa que puede llegar delante de Dios por lo que hizo, ¿no? Porque ese tipo de personas, ¿qué hacen? Pues ese tipo de personas tratan de ayudar a muchas personas. Oye, ¿lo hacen porque tienen un corazón limpio? No, lo hacen para al revés. Como tienen un corazón que está afectado porque saben cómo han tomado esa riqueza, en ese momento dicen que quieren ayudar a la gente. Como quien dice, quieren tapar, ¿sí? Lo malo que hicieron con algo bueno. No es así. No es de esa manera. A veces la gente que cree que pudo haber trabajado y pudo haber ganado su dinero correctamente, ¿no? Porque no dudo que haya mucha gente así, pero y que cree que por el hecho de estar ayudando a la gente y creerse bueno, ¿sí? También creen que pueden llegar delante de Dios porque están cumpliendo con las cosas que están expuestas aquí en la tierra, ¿no? Ahora sí que tengo un negocio, guardo de mi negocio, cuido de mis trabajadores, les pago bien, tengo un hogar, cuido de mi esposa, cuido de mis hijos, trato de vivir correctamente, ¿correcto? Entonces hay gente que cree que por el simple hecho de hacer lo que está haciendo, tiene derecho para entrar al cielo. No, mira, eso es una obligación. Ahora sí que si te casaste, tu obligación es cuidar a tu esposa y cuidar a tus hijos, ¿no? Si tienes un negocio y eres jefe, pues tu obligación es realmente cuidar a la gente que está trabajando contigo. Entonces, esas son obligaciones, pero no significa que estés bien o que quieras quedar bien con Dios. La Biblia dice claramente, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. Y termina diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, tus obras no te pueden llevar delante de Dios. Así que en toda la Biblia vas a encontrar que hubo personas que tuvieron que tomar decisiones. Y así como hubo gente que tuvo que tomar decisiones en ese momento y tomó decisiones buenas y te das cuenta de la bendición que Dios les dio, pero también hubo personas que tomaron decisiones equivocadas y pagaron las consecuencias de las decisiones equivocadas que tomaron. Aún como creyentes, claro, aún como creyentes, no estamos exentos de problemas. Entonces aquí lo importante es que lo que Dios quiere es que tú crezcas en tu relación con Él. Así que las cosas que realmente Dios quiere para nosotros, es difícil que nosotros las creamos. Nos gustan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Nos gusta más estar escuchando las cosas del mundo que estar escuchando las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Así que quiero decirte algo. Moisés tenía que tomar una decisión. Imagínate, te estoy hablando de Moisés que de alguna manera fue adoptado en Egipto por la hija de Faraón. Y imagínate, vivió 40 años. Ahora sí que Egipto era el imperio más poderoso. Era lo máximo, que si era el esplendor del esplendor. Es más, controlaba todo el mundo. Entonces imagínate Moisés viviendo, estudiando en las mejores universidades. Ya te imaginarás su casa. Ya te imaginarás lo que él comía. Que si realmente todo lo que Egipto le ofrecía era impresionante. Pero llegó un momento en que Moisés tuvo que tomar una decisión. O todo lo que el mundo te ofrece, o lo que Dios te da. Y él tomó la decisión de desechar todo lo que el mundo le ofrecía y simplemente tomó el proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto que tú quieres tomar? Vas a tener que tomar una decisión. ¿Quieres el proyecto de este mundo? Te digo una cosa, no te va a hacer feliz. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Vas a acabar en el infierno. ¿Por qué razón? Porque amaste más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Tu eternidad
es bastante larga. Es para siempre. El tiempo que vas a estar aquí es muy breve. Moisés sabía perfectamente que su tiempo era breve. ¿Y qué hizo Dios? Usó su vida. ¿Por qué razón? Le dio la espalda al mundo. Él quería el proyecto de Dios y fue bendecido. ¿Te acuerdas de Abraham? ¿Te acuerdas que Dios se acercó y le dijo, deja tu familia, deja tu parentela, deja el lugar donde estás? Y no dudo que haya sido un lugar maravilloso donde Abraham estaba. ¿Sí? Por eso le llaman el padre de la fe. Salte de ahí, porque tengo un mejor lugar para ti. ¿Qué hizo Abraham? Por fe obedeció a Dios. Cuando llegó a ese desierto decía, pues no veo nada, pero si Dios dice que va a haber algo, yo le creo a Dios. Y si Dios dice que me va a bendecir, yo le creo a Dios. Yo sé que me va a bendecir. Y eso es lo que hizo Dios. Entonces, tanto estos hombres tuvieron que tomar una decisión. Quiero decirte que en tu vida tú tienes que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que tú quieres tomar? Tú decides qué decisión tomar. Así que realmente Abraham se fue a encontrar una ciudad cuyo constructor y hacedor era Dios. Aunque no la veía en ese momento, pero él sabía que Dios iba a construir una cosa maravillosa y claro que lo hizo. Construyó al pueblo de Israel. De ahí sale, de ahí nace esa nación. Así que siempre los pecados ocultos, ¿sí? Porque siempre hay pecados ocultos. Todos tenemos pecados ocultos o guardamos en secreto, ¿no? Pensando que nadie lo sabe. Mira, hay alguien que lo sabe y es Dios. Y esos pecados secretos van a ser un obstáculo para poder estar delante de Dios. Recuerdo una ocasión que estaba yo hablando con un abogado, estaba yo en conciliación y arbitraje. Ya sabes que siempre va a haber gente que quiere abusar y el hecho de que me está demandando un trabajador. Y bueno, pues ya vas a conciliación y arbitraje, ya para ver de qué se trata. Y en ese momento recuerdo que cuando llego, pues de repente me encuentro a un abogado y pues lo que hice yo fue poner, yo no lo conocía, no sabía quién era, pero yo agarré y dije, mira, Dios, si tú me estás trayendo aquí es para algo. Y yo creo que me estás trayendo para hablarle a alguien. Y Dios me puso a este abogado enfrente de mí. Y entonces yo le empiezo a compartir, ¿no? Y entonces él empieza a entender lo que yo le estoy diciendo y le dije, oiga, nomás le quiero decir una cosa, va a necesitar usted un abogado en el cielo, ¿eh? Y entonces agarró, y fíjate qué honesto fue el abogado. Me dice, mira Arturo, si yo acepto este compromiso de entregarle mi vida a Cristo, me voy a quedar sin chamba. Era un abogado, ¿verdad? Entonces, en ese momento, él dijo, ¿sabes qué? No. Y Dios fue muy claro. Quiero decirte que estuve hablando con él como casi 20 o 25 minutos. Y de repente ya te imaginarás en la sala tal, el negocio y el acusado, y de repente llego, ¿y quién crees que era el abogado del chico? El abogado que el tío le estaba hablando. Entonces ya te imaginarás que de repente le dice el abogado al trabajador, dice, mira, tú eres un tramposo y mentiroso. Así, casi que la verdad. Entonces, ahora sí que él te va a dar tanto que es lo justo y se acabó. Y no le vueltes porque te voy a voltear la cuchara y a ti te voy a meter al bote, le dijo. Entonces dije yo, hijo de Dios, qué impresionante eres que se me pusiste realmente al abogado, ¿no? De esta persona. Pero fíjate cómo Dios trabaja en el corazón de las personas. Que si lo que más me impresionó es que, oye, ¿cómo que voy a quedarme sin chamba? Espérame, Dios te puede dar más chamba si lo haces correctamente. Pero cuando hay pecados ocultos, ¿sí? En ese momento no queremos ceder. Así que la Escritura dice que Dios aún perdona esos pecados ocultos. Dios perdona, ¿sí? Pero lo único que tienes que entender es que tienes que reconocerlos. El hombre mira la apariencia exterior, ¿sí? Pero Dios mira tu corazón. Eso es algo muy importante. Dios está observando tu corazón. Dios sabe lo que está pasando dentro de tu corazón. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que fantaseas, sabe las cosas que codicias, ¿sí? Conoce los pensamientos malvados que hay en tu corazón. Y tú me dirás, oye, pero yo no tengo pensamientos malvados, ¿no? La Biblia dice claramente, engañoso es el corazón más que todas las cosas y además es perverso. Y termina diciendo, ni tú lo conoces. Claro, ni nosotros conocemos el corazón. Él conoce los pensamientos malvados que tenemos.
¿sí? El orgullo, los celos, la avaricia, todo eso está en tu corazón. Dios juzga por lo que ve adentro, no por lo que ve afuera. Mucha gente puede decir, es que hay hombres buenos. No, perdóname, en este mundo no existe ni un hombre bueno. Porque Jesucristo mismo que dijo que ni él mismo era bueno. Entonces no podemos decir, probablemente justos, pero buenos. No existe hombre bueno. Así que, como creyentes, tú tienes que entender claramente que Dios sabe perfectamente todo lo que está pasando dentro de tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque tú sabes perfectamente que hay gente que no le ha creído a Dios, aún religiosos, ¿sí? Aún hay gente que se da golpes de pecho, gente que pueda estar hablando de Dios, pero dentro de su corazón es tan oscuro como el de los peores pecadores. ¿Sabes quiénes eran así? Los fariseos, los religiosos. Jesucristo los enfrentó claramente, diciéndoles que eran unos hipócritas. No es así. Realmente, tú sabes cómo estás delante de Dios. A veces puede haber hipocresía en nuestras vidas. Podemos ser hipócritas delante de Él. Y claro que cuando somos hipócritas podemos caer en la vergüenza. ¿Por qué? Nos da vergüenza lo que estamos haciendo. Es más, puede darte vergüenza hasta lo que estás pensando. Recuerda que vamos a ser juzgados hasta lo que pensamos, dice la palabra. Así que a veces no sabes qué hacer. Mira, la única manera para que tu corazón cambie es cuando se lo entregas a Jesucristo. Y cuando tomas esa decisión, la única manera para poder tener pensamientos de bien es cuando te acercas a la palabra. Si no te acercas a la palabra, vas a seguir teniendo pensamientos de mal. Así que hay personas que hoy en día desean como nunca la paz. Si tú eres creyente y le has entregado tu vida a Cristo, quiero decirte que la paz te la puede dar Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque es de Él. Así que cada uno tiene que hacer su compromiso con Dios. Es personal. Mamás, no estén desgastándose por querer que sus hijos se conviertan o le entreguen su vida a Cristo. Pónganse a orar. Dios sabrá qué hacer. Así como lo hizo contigo. Dios sabrá qué hacer. No nos gustaría que nuestros hijos fueran afectados por el mundo. No nos gustaría. Pero en el momento en que tú lo estás exponiendo, simplemente va a llegar un momento en que ellos van a tener que tomar su decisión. La van a tener que tomar. Así como van a tener que tomar la decisión de creerle a Dios o no. Hay gente que realmente reconoce cómo está su situación delante de Dios. ¿Y qué le dice a Dios? Perdóname. Perdóname. Quiero volver a ti. Una vez te conocí. ¿Cuántos creyentes de alguna manera se acercaron a Dios y luego ya no están cerca de Él? Que si dejaron a su primer amor. Fíjate qué impresionante. Por querer el amor del mundo, dejaron el amor de Cristo. ¿Cuántos creyentes disfrutaron el gozo de Cristo? Pero ahora han perdido ese gozo. Y hay algunos que quieren recuperarlo. Pero te digo una cosa, tu carne no te va a dejar. Luego viene la arrogancia. La arrogancia puede también ser un obstáculo. Puedes estar limpio delante de tus ojos, pero no delante de los ojos de Dios. ¿Cómo estás delante de Dios? Dios es el único que puede limpiar nuestra inmundicia. Fíjate lo que dice Jeremías. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanecerá para siempre. Que si tú no te limpias con la sangre de Cristo, tu pecado va a permanecer para siempre. Hagas lo que hagas, buenas cosas, lo que tú quieras hacer. No puedes hacer nada que si Dios es el que sabe perfectamente cómo está tu corazón y lo único que Dios te pide es obediencia. Eso es lo único que te pide. La arrogancia es como los hipócritas en los días de Jesús. Había muchos jóvenes, hombres arrogantes, llegaban y trataban de tentar a Jesucristo, ¿no? Y si, ¿cómo tratas de tentar al Hijo de Dios?
Y cuando le hacían alguna pregunta, diciéndole, Señor, sabemos que tú eres un hombre bueno, decente, honrado. ¿Es lícito darle o pagarle impuesto a Roma? Ya sabes, los judíos, ¿no? Así como diciendo, a ver qué dice, ¿no? A ver qué nos va a contestar. Y en ese momento, ¿qué dijo Jesús? A ver, dame una moneda. Le dieron la moneda y le dijeron, ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es la imagen? De César. Muy bien, pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fíjate cómo querían realmente, gente arrogante, hipócrita, querían que Jesucristo cayera. Y ni aún así querían creer. Zaqueo estaba sentado ahí. Él abrió el camino, se subió al árbol sicómoro, ¿no? Y la curiosidad, porque fue la curiosidad lo que lo llevó ahí. ¿Sabes cuántas personas se encuentran a Cristo por curiosidad? Te voy a decir una cosa, yo fui uno de ellos. Yo conocí a Cristo por curiosidad. Porque en el lugar que fui, que no debería de estar, ¿sí? Por curiosidad me metí. Nada más. Nunca me imaginé lo que iba a escuchar en ese momento. Muchas personas vienen por curiosidad. Para ver de qué se trata. ¿Quién es? Es más, recuerdo a una chica que tiene poco tiempo que tomó la decisión de entregarle su vida a Cristo y que quería tomar estudios. En ese momento agarró y le dije, claro que sí, con muchísimo gusto, te voy a presentar a la persona que te va a dar estudios, ¿no? Y la cité en la plaza. Y entonces llegué, ahora sí que con la persona que le iba a dar estudios, y ella llegó con el papá, con la sobrina, entonces dice, órale, ahora sí que yo pensaba que nada más iba a llegar ella, ¿no? No, por curiosidad llegó el papá para saber quién era yo. Y nunca se imaginó el papá lo que yo le iba a decir. Nunca se lo imaginó. Claro, muchas veces por curiosidad la gente puede entender cómo está su relación con Dios. Así que muchos vienen a una reunión por curiosidad. Muchas personas vienen porque alguien los trajo. A fuerzas, pero alguien los trajo, ¿no? Y cuando alguien trae a fuerzas, como que no viene con una buena actitud, ¿no? Como que viene molesto, ¿no? ¿Por qué vine? ¿A qué vine a escuchar este cuate? ¿No? Es más, empieza Dios a descubrir tu corazón y voltea a ver a su mamá o al invitado diciéndole, oye, ¿por qué le contaste mi vida, no? Oye, perdóname, ¿cómo crees que me van a contar tu vida? ¿Sí? Así que vinieron por curiosidad, pero enojados, molestos. Pueden salir con una buena actitud, o pueden salir con la actitud, es más, van a salir peor que como entraron, para acabar pronto. Porque es el corazón. Aquí Dios está viendo el corazón. Así que recuerdo una ocasión en uno de los eventos que se hacían en el Auditorio Nacional, claro que se ponía en el auditorio que era un evento de jóvenes, ¿no? Y era un concierto. Y entonces iba pasando un joven cuando vio concierto, era un auditorio, dijo, pues, oye, pues, no, esto no lo vi, voy a entrar. Nadie lo había invitado. Y entró al concierto y quiero decirte que este joven le entregó su vida a Cristo. ¿Cómo sabes, Arturo? Porque él se acercó con mi pastor diciéndole, gracias por este evento. Porque yo por curiosidad, ¿qué iba yo pasando? Simplemente entré, ¿sí? Y le doy gracias a Dios porque tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo. Fue por curiosidad. Así que en el capítulo 19:5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira, la multitud murmuraba. ¿Qué sucede hoy en día? La multitud sigue murmurando. Cuando le entregas tu vida a Cristo, empiezan a murmurar. Cuando les empiezas a decir algo de Dios, empiezan a murmurar. Cuando estás con tus amigos y tú empiezas a tener una vida correcta, ellos empiezan a murmurar. Recuerdo que mis amigos me decían, ya llegó el santo Arturo. Y yo, espere. No, que sí, no tengo nada de santo, ¿sí? Y simplemente quiero decirles una cosa, tomé una decisión de haber entregado mi vida a Jesucristo. Y claro que mis amigos de alguna manera al principio pues me estaban cotorreando, después me andaban respetando y luego ya no querían ni verme. ¿Por qué? Porque hacían cosas equivocadas y claro, como hacían cosas equivocadas pues no querían hacerlas delante de mí. Pero fíjate cómo Dios los enfrenta, ese es el punto, no eres tú, es tu vida. Tu vida, cuando tú tienes una vida realmente coherente, ¿no?
y realmente con temor de Dios, ¿sí? Claro que lo vas a enfrentar. ¿Por qué? Porque ellos saben que están haciendo lo malo. Así que cuando comes, decía que cuando comes con pecadores e intentas enseñar a los que andan en otro camino, mira, yo sé que muchas personas podrán decirme, oye, ¿por qué andas con fulano o pengano? ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen antecedentes, yo no los conozco, ¿no? Pero yo vine a salvar, dice Jesucristo que vino a salvar, yo vine a salvar lo que se había perdido. Y si Dios me da la oportunidad de poder compartirle a esa gente, claro que lo voy a hacer. Claro que lo voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque es gente que está perdida. No importa quiénes sean, no importa. Lo importante es que realmente le des el mensaje, le hagas ver claramente cómo está su situación delante de Dios. Jesús, fíjate, ¿qué lo que hizo? Fue desmascaró a los religiosos. Les quitó esa máscara. Les hizo ver claramente que eran unos hipócritas, ¿sí? Pero también Jesús trata a otros pecadores con ternura y con amor. Yo le doy gracias a Dios porque Dios se acercó a mi vida con ternura y amor. Esa es la manera en que Dios se acercó a mi vida. Así que siempre va a haber argumentos y debates, ¿sí? Por el hecho de que la persona que le estás enseñando, ¿por qué le estás enseñando? Oye, ¿cuál era el problema realmente en Israel? ¿Tú crees que el problema lo tenía Jesucristo con Roma? Perdóname, a Jesucristo no le importaba Roma, no le interesaba lo que estaba pasando ni lo que Roma estaba haciendo. Lo que le estaba importando era su pueblo, que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Así que el debate como tal era contra los religiosos. Enfrentar a los religiosos haciéndoles ver claramente que lo que estaban enseñando estaba mal. Y por eso la Biblia les decía que eran ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego caía en el hoyo, el otro va a caer igual. Así que estas personas religiosas, porque eran religiosas, ¿sí? Vivían con una apariencia hacia el mundo diferente a lo que estaba pasando dentro de su corazón. Eran gente hipócrita. Y te digo una cosa, y hay muchos que son hipócritas delante de Dios. Hay quienes son muy hipócritas, así que viven de una manera diferente. ¿Por qué razón? Porque cuando escuchan la palabra de Dios, se portan bien, pero cuando ya no están, se portan mal. Eso es ser hipócrita. No eres congruente lo que estás haciendo. Así que hay muchas personas en el mundo que necesitan escuchar el mensaje. Así que hoy más que nunca, Dios quiere usar tu vida. ¿Para qué? Para que tu vida brille delante de las personas que están a tu alrededor. Dios no quiere que nada más vengas el domingo a escuchar el mensaje y que el resto de la semana cierres tu Biblia. ¿Realmente pasas tiempo con Dios? Mira, Jesús nunca lo puso fácil. Claro. ¿Por qué razón? Porque Él no ofrece una gracia barata, ni tampoco una salvación barata. Hubo un costo, ¿sabes? Y el costo lo sufrió Él en la cruz. Y fue bastante costoso. Entonces, no es una salvación barata. Cuando tú llegas a Cristo, tú tienes que estar dispuesto a arrepentirte de tus pecados. Tú tienes que estar dispuesto. Tienes que entender que le tienes que entregar tu corazón, y el entregarle tu corazón es entregarle tu vida por completo, no una parte de tu vida. Fíjate, nota lo que Jesús le dijo a Zaqueo ahorita, ¿eh? Ahora sí que de inmediato, baja. En ese momento, date prisa. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía perfectamente lo que estaba pasando en el corazón. Dice 2 Corintios 6, 2b, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Claro, a veces la gente quiere posponer la salvación. No. Cuando la persona está escuchando es porque Dios lo ha puesto en el camino y es el momento aceptable para que escuches la salvación.
Cuando la persona rechaza ese regalo, te digo una cosa, va a seguir rechazando. Su corazón se va a endurecer. Dios no tiene promesas para mañana, ¿eh? La Biblia no dice que hay alguna promesa para que tú sepas que el día de mañana vas a vivir o vas a despertar. No hay promesas. Dios no hace promesas para mañana. Es para el día de hoy. Así que es ahora. Realmente estás entendiendo el mensaje y te voy a decir por qué lo estás entendiendo, porque el Espíritu Santo es el que está hablando a tu corazón. El que está descubriendo tu corazón es Él, no yo. Fue un llamado exitoso, ¿sabes? Porque Jesús fue a la casa de Zaqueo. Y no dudo que Jesús haya llevado, ¿sabes a quién? A Mateo, ¿no? Como diciendo, voy a usar a Mateo, que también era un cobrador de impuestos, pero lo voy a usar para que le dé su testimonio a Zaqueo, ¿no? Para que vea realmente, ¿sí? El testimonio. Eso es lo que yo estoy creyendo, ¿no? Pero imagino que Dios lo usó. Claro, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que tú seas un testimonio. Así que Jesús le dijo, sígueme, Zaqueo. ¿Y qué hizo? Él se levantó y en ese momento siguió a Jesucristo. Así que tu testimonio puede impactar a cualquier persona que esté a tu alrededor. Zaqueo tal vez estaba muy orgulloso. ¿Sabes por qué? Porque cuando pensó que Jesús le dijo, hoy como en tu casa, ¿qué hizo Zaqueo? Sacó su orgullo. Tú miras su orgullo. ¿Y por qué? Porque en ese momento, imagínate la casa de Zaqueo, ¿no? Los sirvientes, ¿no? La alfombra, ¿no? Todo el arte que tenía a su alrededor, que sí, empezó como que quería presumirle a Jesucristo, ¿no? El lugar donde él vivía, ¿no? Porque así sucede. El orgullo hace que empieces a ver, no dudo que tenía unos ventanales y tenía un jardín maravilloso para estar viendo la vista que estaba a su alrededor, porque así pasa, así eran los ricos en ese momento, así. Pero Jesús, ¿sabes qué lo quiso? Se le quedó viendo a Zaqueo. ¿Cuántas personas de repente te quieren decir y hacer y lo único que tú tienes que hacer es estar observándolos y ver su rostro? Y te empiezan a alardear o te empiezan a decir no sé qué tantas cosas. Y simplemente lo que hizo Jesús fue observarlo y se le quedó viendo. Yo creo que llegó un momento en que Zaqueo se había dicho algo que está pasando, ¿no? Que decir, esos ojos penetrantes, porque ya te imaginarás, aunque decían que Jesucristo no era de buen parecer, aunque lo pinten con ojos azules y de nariz respingada y güerito. No. La Biblia dice que no era de buen parecer. Eso sí, ha de haber tenido unos ojos impresionantes, porque yo creo que nada más el observarte es como descubrir tu corazón, para acabar pronto, ¿no? Y la manera en que te hablaba era impactante para que la gente entendiera cómo estaba su situación delante de Dios. Así que esos ojos penetrantes estaban llegando al alma de Zaqueo. Y claro que Jesús se volteó y no dudo que haya estado viendo a la gente que estaba pobre, que había mucha gente pobre en ese momento en Israel, mucha gente afectada, ¿sí? Y en ese momento Jesucristo estaba viendo lo que la gente estaba sufriendo. Más Zaqueo estaba viendo lo que él había ganado, ¿no? Por esa razón, cuando Zaqueo en ese momento dice, híjole, yo creo que cuando Jesús se le quedó viendo, yo creo que en ese momento Zaqueo dijo, es que le he robado a mucha gente. Y no nomás a mucha gente, le he robado a gente que es gente mía, es decir, de mi propio pueblo, gente judía, ¿no? Y no nomás robado, también he engañado a muchas personas. Así que quiero decirte una cosa, la conciencia de Zaqueo empezó a enfrentarlo. Es decir, creo que se le quitó esa actitud de querer estar presumiendo todo lo que tenía y en ese momento la conciencia lo empezó a enfrentar. ¿Qué sucede cuando Jesús te está hablando? Tu conciencia te empieza a enfrentar, te empieza a descubrir. Aunque tú trates de ocultarlo, tu conciencia te lo quiere destapar. Así que en ese momento Zaqueo tuvo convicción de pecado. Entendió claramente lo que estaba pasando en su corazón. Zaqueo abrió la puerta y gritó con todas sus fuerzas, Señor Jesús, estoy listo. Estoy listo. Y tú dirás, Arturo, ¿por qué? Porque cuando lees
Lucas 19:8b dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Así que decir, Jesús no le dijo lo que tenía que hacer, sino la convicción que Jesús le dio a Zaqueo de lo que tenía que hacer. La mitad de mis bienes le voy a dar a los pobres. Como diciendo, le voy a dar lo que les robé. ¿Sí? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a pagar por cuadruplicado. Fíjate la manera en que Jesucristo destapa su corazón. No tuvo que preguntarle absolutamente nada, ¿eh? Simplemente su conciencia lo acusó y se dio cuenta de lo que estaba pasando dentro de él y de lo que había hecho. Así que él simplemente le dijo a Jesucristo, Señor, yo solamente quiero conocerte. Quiero conocerte. Quiero saber quién eres. Yo quiero seguirte. ¿Por qué razón? Porque lo que hizo Zaqueo lo hizo con una nueva alegría, que es decir, ahora sí que una nueva criatura. No lo hizo así como que pujando, ¿no? No, lo hizo con alegría. Así que parece que hay poca alegría hoy en muchas personas. La Biblia dice que cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, Él ha venido para que tengas vida y la tengas con abundancia. Te digo una cosa, incluso hay creyentes que no viven con alegría. No la viven. ¿Cómo quieres presentar a un Cristo, un Salvador, que dices que te va a dar la paz y el gozo, ¿sí? Cuando tú mismo no lo estás sintiendo? La Biblia dice que hay dos tipos de gozo. Hay gozo en el cielo cuando una persona llega a Cristo. Les dijo que también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta, por un solo pecador. Que sí, no estaba hablando de multitudes, estaba hablando de un solo pecador. Cuando tú llegas a Cristo y el momento en que tú le entregues tu vida a Cristo, o cuando le entregaste tu vida a Jesucristo, ¿sí? Fuiste uno. Quiero decirte una cosa, en el momento en que lo hiciste, se encendieron las orquestas del cielo. Eso es lo que dice la Biblia. Se encendieron las orquestas del cielo. Los coros del cielo estaban cantando gozosos de que había alguien que se había salvado. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que busca Dios. Por eso lo hacen con gozo. Lo hicieron por ti, ¿sabes? Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo. ¿Puedes tener ese mismo gozo en tu corazón? ¿O hay ese mismo gozo en tu vida? Dios quiere que haya gozo en tu corazón. Queremos ver la situación o las circunstancias. Eso no te va a dar la felicidad. ¿Tú crees que Dios no tiene el control de tu vida? Claro que la tiene. Sabe perfectamente lo que está pasando en tu vida. Jesús le dijo a Zaqueo, tu gozo es mi gozo, por el hecho de haberme entregado tu vida. Qué maravilloso gozo. Es igual. Así que quiero que notes que Zaqueo hizo una confesión abierta, y no nomás abierta, sino Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor delante de todas las personas. No lo dijo en oculto, lo gritó. A todas esas personas que estaban murmurando y estaban hablando mal de él y hablando mal de Jesucristo, ¿sí? En ese momento él confesó, gritó, ¿sí? Cada persona a la que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, ¿sí? La llamó en público, y en público la persona le entregó su vida a Cristo, incluyendo Zaqueo. Zaqueo fue públicamente y enfrentó a todo ese pueblo, haciéndoles ver claramente que él había tomado una decisión. Hoy hay creyentes que no salen con su Biblia en sus manos por el qué dirán. Hay creyentes que les da hasta temor el compartir la palabra. No me vayan a identificar.
¿no? Mira, Jesús dijo algo muy importante en Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que si es públicamente. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si no quieres reconocerlo públicamente, si no hablas de él a la gente, la Biblia dice claramente que si tú no lo reconoces, él no te va a reconocer. Yo no te voy a reconocer. Tú tienes que estar dispuesto a hablar tanto a tus amigos como a tus familiares y a la gente que está a tu alrededor. Mira, no sé si escuchen o no escuchen. Mira, que eso no te preocupe. Tú tienes, abiertamente, tú tienes que hablarle a las personas. Y tú tienes que decirles claramente lo que tú has hecho. Y se lo dije, yo se lo dije a mis amigos. Y se lo dije a mi familia. Oye, ¿les agrado? En lo más mínimo. Claro que no les agrado. ¿Por qué razón? Porque no quieren creer. Por esa simple y sencilla razón. Si tú no lo reconoces, dice la Biblia que él no te va a reconocer. Sería terrible llegar al cielo, o mejor dicho, no llegar al cielo, porque no llegarías al cielo. ¿Sí? Y que Dios en Mateo 7, 21 al 23 te dijera, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El propósito de Jesús al venir a este mundo fue a salvar, no a enseñar ni a sanar, fue a salvar. Ese fue el propósito. Así que Jesús realmente vio el corazón de Zaqueo y se dio cuenta de que estaba dispuesto a querer escuchar. Él estaba dispuesto a escuchar. Mira, todos un día estuvimos perdidos. ¿Qué hizo Dios cuando le entregaste tu vida a Cristo? Te quitó ese velo. Ya no vives en oscuridad. Hay luz en tu vida. Entiendes la palabra, sabes perfectamente lo que Dios quiere decirte. Así que tu alma vale más que todo el resto del mundo, ¿sabes? Y tú dirás, ¿cómo es posible? Te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice claramente que tu vida es eterna. Aquí somos extranjeros en esta tierra, pero nuestra vida es eterna. Cuando tú mueras, no es el fin de ti. A veces la gente piensa que ahí se acaba la vida. No es el fin de ti. Tu cuerpo muere, pero tu espíritu vive para siempre, ¿sabes? Para siempre. Siempre vas a estar delante de alguien. O estás delante de Dios, o vas a estar en el infierno separado de él. ¿Por qué razón? Porque son los únicos dos lugares, dice la Biblia. Ahora, todo depende que hagas con Cristo en tu vida. ¿Qué es lo que quieres hacer con Cristo en tu vida? ¿Quieres realmente hablar de él? ¿O quieres guardártelo en tu corazón? Quiero que sepas que Dios sabía que hoy estarías aquí escuchando este mensaje. Él nos mueve a través del Espíritu para que escuchemos la verdad. Hoy lo que Dios quiere es entrar a tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y la pregunta es, ¿se lo vas a permitir? ¿O vas a querer seguir gobernando tu vida? ¿O vas a seguir queriendo tomar tus decisiones? Dios te da una nueva vida si tú quieres esa nueva vida. Dice la Biblia claramente, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dice la Biblia que tú te puedes arrepentir, pero tu arrepentimiento puede ser hacia el hombre, mas no hacia Dios. Segunda de Corintios dice Pablo claramente en el versículo 7, en el capítulo 7, 10 dice,
Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. A ver, explícamelo, Arturo. ¿Qué hizo Judas? Judas se arrepintió delante de los hombres. Aventó las monedas con las que supuestamente iba a entregar a Jesucristo. Y dice la Biblia que él tomó la vida en sus manos, fue y se ahorcó. Hoy se arrepintió delante de los hombres, mas no delante de Dios. Si se hubiera arrepentido delante de Dios, la historia hubiera cambiado. Eso es lo mismo que Dios quiere. Si tú te arrepientes y le entregas tu vida con todo tu corazón, Dios tiene un nuevo proyecto para ti. Dios tiene un nuevo plan para ti. Recuerda lo que dice 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Claro. ¿Sabes cuál es el ministerio que Dios me ha dado? El ministerio de la reconciliación. Hacerle ver a la gente que necesitas reconciliarte con Cristo. Necesitas entregarle tu vida. Tú decides. Cada persona tuvo que decidir. Si te pones a leer la Biblia, no muchos de las personas que vieron a Jesucristo le entregaron su vida a Cristo. Muchos rechazaron, ¿sabes? Aún estando con ellos, aún estando con ellos. Mucha gente puede decir que le conoce. ¿Cuántas personas dicen que conocen a Dios o que conocen a Jesús? Mira, la pregunta es, no es que tú lo conozcas, sino que Jesús te conozca a ti. Esa es la gran diferencia. Por eso dijo claramente, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Todas esas personas que decían que creían en Jesucristo, que creían en Él. Pero Jesús simplemente te va a decir, no te conozco. No te conozco, no sé quién eres. Entonces, que no te engañe tu corazón. Pídele a Dios que descubra tu corazón, pero tienes que arrepentirte. Es muy sencillo, ¿sabes? El arrepentimiento es reconocer que estás mal. El arrepentimiento es reconocer que estás mal y que quieres ser cambiado. Porque te puedes arrepentir y seguir igual. De nada sirvió. La Biblia dice claramente que tienes que volver a nacer. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Que es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, Nicodemo, que era un religioso, era un maestro del Sanedrín, era un maestro de la Biblia. Si tú no naces de nuevo, no vas a poder ni ver el reino de los cielos. Por eso necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos ese nuevo nacimiento para poder estar delante de Él. Nada más tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer que Jesucristo es el único camino para llegar delante de Dios. Tienes que abrirle la puerta de tu corazón y pedirle que Él entre a tu vida. Es tan sencillo como eso. No necesitas hacer más. Tienes que creer por fe. Es por fe. Esa es la diferencia. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por la vida de Zaqueo. Gracias por esta historia tan maravillosa, Padre, porque nos haces ver claramente, Señor, que tú conoces el corazón, tanto de los incrédulos como de los creyentes. Hoy, Padre, te pido, Señor, que si hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión de entregarte por completo su vida, te pido para que esa persona reconozca que está mal delante de ti, que se arrepienta, Señor, y que reconozca que tu sangre es lo único que puede limpiar la mancha de sus pecados. Tiene que tomar la actitud correcta para poder abrirte la puerta de su corazón. Y en el momento en que tú entras en su vida,
lo que vas a hacer es transformar su mente, transformar su corazón y cambiarlo por completo. Gracias por la enseñanza, Padre. Te pido mucho, Señor, por todas las personas que aún no te han entregado su vida, para que se den cuenta de qué está pasando en su corazón y que tú realmente cautives su vida y cautives su corazón como lo hiciste con cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.